Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En nuestra sesión de trabajo iniciaremos el capítulo 8 correspondiente a las aplicaciones de los vectores geométricos a la física. Presentación. En este capítulo mostraremos el vector geométrico, ya estudiado suficientemente en su contexto matemático, como una herramienta vital en el planteamiento y la solución de problemas en algunos temas que son objetivo de estudio de la física y desde los cuales se vislumbra el grado de importancia que tiene en la fundamentación posterior de estas áreas muy importantes propias de la ingeniería. Para ello estableceremos un tránsito gradual y coherente entre la noción geométrica del vector libre y su utilización en los modelos físicos, en muchos de los cuales deben restringirse sus propiedades generales a condiciones más específicas, como ocurre con el vector de posición y el vector deslizante. Nos lleva además a destacar la importancia de una modelación adecuada de los problemas que se estudian, lo que exige a la vez un dominio completo de los elementos que, como ente matemático, caracterizan al vector geométrico y de las propiedades o leyes que desde la física satisface el fenómeno analizado. Lo anterior nos ha conducido a la selección de 4 temas que hacen parte de las siguientes áreas generales: sistemas de fuerzas coplanarias y concurrentes, cinemática, trabajo de una fuerza sobre un cuerpo, momento de una fuerza respecto de un punto. Las 2 primeras son las que nosotros vamos a iniciar en nuestro trabajo de hoy y realmente el trabajo lo dedicaremos en este módulo a estos 2 modelos, puesto que, como ustedes van a ver en la plataforma, tienen precisamente un trabajo que ha sido diseñado específicamente para que ustedes se puedan apoyar en él como un tutorial completo con el cual ustedes pueden interactuar, que tiene precisamente animaciones y de los cuales esperamos que ustedes puedan depender exclusivamente de su trabajo. El estudio de este capítulo se puede profundizar entonces en este texto, aplicaciones de los vectores geométricos a la física, que encuentran en la dirección que ustedes están observando. Módulo 25. Sistemas de fuerzas coplanarias y concurrentes. Contenidos del módulo: descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, expresión de un vector en términos de un vector unitario o normalizado. Ustedes podrán encontrar que temas como el que estamos anotando acá ya es un tema, por ejemplo, que hemos revisado, pero que ahora lo integramos precisamente en las aplicaciones de las cuales vamos a hacer uso. Equilibrio de una partícula, condiciones de equilibrio para fuerzas coplanares, problemas en los que interviene el equilibrio de una partícula. Objetivos del módulo: primero, mostrar una aplicación fundamental de los vectores geométricos en la solución de problemas relacionados con el equilibrio de un cuerpo. Segundo, familiarizar al estudiante con los términos y métodos de solución asociados con los problemas físicos relacionados a los sistemas de fuerzas coplanarias. Tercero, dotar al estudiante de los instrumentos matemáticos mínimos que le permitan comprender mejor los temas de la física. Las preguntas básicas que responderemos con nuestro trabajo son las siguientes. Primero, ¿qué son las componentes rectangulares de un vector y para qué se utilizan? Ya esta respuesta, como lo habíamos anotado inicialmente, ya hemos trabajado esto desde el punto de vista vectorial, pero vamos a ver entonces ahora algunas aplicaciones. Segundo, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas coplanares? Tercero, ¿qué métodos se utilizan para resolver los problemas relacionados con el equilibrio? Introducción. En áreas de la física como la estática y la dinámica, el problema del equilibrio de un sólido rígido es fundamental. Para abordar su estudio, el vector geométrico se constituye en una herramienta vital, en particular la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, ya sea en un plano como en el espacio, facilita notablemente la solución de estos problemas. Esta razón nos lleva a fundamentar el método analítico y mostrar sus ventajas, sin dejar de presentar otros métodos aclarando sus ventajas respectivas. Ustedes podrán observar que en el estudio que van a desarrollar del libro y en lo que puedan ustedes ampliar precisamente en el texto que se encuentra en la plataforma, allí con respecto a este problema hemos descrito 2 métodos que ustedes pueden allí estudiar, como les anotaba, que son el método geométrico
que llamamos también el método trabajado mediante la geometría con escala y el método trigonométrico. Vamos a hacer más énfasis entonces en el tercer método, que es el método analítico. Para ello vamos a resolver el siguiente problema que nos trae la ilustración 1. En el diagrama que se presenta a continuación se tiene un sistema de tres fuerzas coplanares y concurrentes con las direcciones indicadas. Si la magnitud de la primera fuerza, que llamamos T sub 1, es igual a 240 kilogramos fuerza, la magnitud de la segunda fuerza, designada como T sub 2, es igual a 460 kilogramos fuerza, determinemos la magnitud de la fuerza designada como F y el valor del ángulo que vamos a indicar a continuación para que el sistema esté en equilibrio. Lo primero que nosotros podemos observar, vengamos entonces ya a este primer diagrama, tenemos un sistema de fuerzas coplanarias y concurrentes. En la orientación que se da con respecto a los ejes coordenados X y Y respectivamente, tendríamos lo siguiente. La fuerza T sub 1, o esta tensión T sub 1, cuya magnitud es de 240 kilogramos fuerza, tiene una dirección, o está formando un ángulo, de 35 grados con respecto al semieje positivo de X. La segunda tensión, llamémosla entonces T sub 2, tiene una magnitud de 460 kilogramos fuerza y tiene esta dirección. Está formando con respecto a ese mismo semieje positivo de X un ángulo de 40 grados. Ahora tenemos entonces una tercera fuerza, también coplanaria y concurrentes, como pueden observar en el punto de aplicación O, que se encontraría en el segundo cuadrante. Nuestro problema consiste ahora en determinar cuál es la magnitud de la fuerza F y cuál es el valor de su dirección, o sea, cuál es el valor del ángulo alfa, para que el sistema conformado por estas tres fuerzas precisamente se encuentre en equilibrio. En nuestro procedimiento, que va a ser el procedimiento analítico, vamos entonces inicialmente a propiciar la descomposición de cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares. Recordemos que esta descomposición consiste en tomar para cada uno de los vectores originales, T sub 1, T sub 2 y F respectivamente, y descomponerlos en la suma de dos vectores que sean respectivamente paralelos a los ejes X y Y en consecuencia perpendiculares entre sí. Veamos entonces esta descomposición, que es la que nos abre precisamente el camino a nuestro trabajo siguiente. En esta descomposición podemos, revisemos esto, en la descomposición que tenemos a continuación vamos entonces a revisar las mismas fuerzas, ahora descompuestas en sus componentes rectangulares que designamos respectivamente. Para T sub 1 tendríamos T sub 1X, T sub 1Y. No olvidemos que la suma de las dos es precisamente el vector T sub 1 como resultado. Lo mismo podemos entonces observar para la fuerza T sub 2, tenemos su componente en la dirección de X, que la designamos como T sub 2X, y su componente en la dirección del eje Y, designada como T sub 2Y, de tal forma que T sub 2 es precisamente la suma vectorial de T sub 2X más T sub 2Y. La fuerza, que en este momento va a ser F, que es nuestra incógnita, también procedemos a efectuar la misma descomposición en sus componentes rectangulares para este ángulo alfa, que es precisamente parte de la tesis a obtener. De esta manera, como ustedes pueden observar, cada vector, digámoslo así, T sub 1, T sub 2 y F, ha sido descompuesto en sus componentes rectangulares, pudiendo en este momento, por decirlo así, prescindir de los vectores T sub 1, T sub 2 y F y dejar entonces sus respectivas componentes que por suma nos llevan a los respectivos vectores. También quiero que anotemos, por las ventajas que tiene este trabajo, ya ustedes saben la importancia que tiene no solamente la descomposición en términos de una base ortonormal, sino las aplicaciones que hemos visto en los distintos productos, en las distintas operaciones. Vamos a designar como U sub X, como ustedes pueden observarlo acá, un vector unitario en la dirección y en el sentido del semieje positivo de X, y U sub Y, un vector unitario en la dirección y en el sentido de Y. Recordemos
que no sobra entonces esto. Estos vectores son vectores mutuamente perpendiculares y obviamente de magnitud igual a 1. Procedamos entonces a nuestro trabajo analítico en la siguiente forma. Tenemos entonces como hipótesis, a partir de la descripción que nos da precisamente la ilustración, vamos a destacar las magnitudes respectivas. Y lo primero que nosotros vamos a tomar entonces es la condición que nos pide el problema a resolver, y es una condición de equilibrio. Esta condición de equilibrio se traduce en una ecuación general que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas, digámoslo así, presentes en el sistema, en este caso las tres fuerzas inicialmente, T sub 1, T sub 2 y F, o sea, para I entre 1 y 3, esa suma de fuerzas debe ser igual al vector nulo. Esta es una condición suficiente, en este caso, digamos, para tener el equilibrio, puesto que se trata de fuerzas que son coplanarias y concurrentes, y por lo tanto, entonces, no tenemos ningún problema con respecto al torque. Esta ecuación rectora o ecuación general de este modelo la podemos, entonces, digamos así, esta ecuación 1, la podemos a su vez descomponer en sus dos componentes rectangulares, fuerzas paralelas al eje X, fuerzas paralelas al eje Y, y tenemos entonces, digámoslo así, 1, 1. De esta ecuación se deriva entonces que la sumatoria de las fuerzas presentes paralelas al eje X para I entre 1 y 3, esto debe ser igual al vector nulo. Y simultáneamente la suma, llamémoslo así, 1, 2, que es entonces el origen que se genera en esta ecuación inicial, la sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje Y, esto debe ser también igual al vector nulo, para I igual a 1 o entre 1 y 3, puesto que tenemos en general tres fuerzas generales, F1, T sub 1, T sub 2 y la fuerza F. Veamos inicialmente, vamos entonces a desarrollar de 1, 1, vamos entonces a establecer cuáles son las fuerzas presentes paralelas al eje X y procedamos entonces a darle cumplimiento a esta ecuación. Si ustedes observan de la gráfica, tenemos que las fuerzas que existen paralelas al eje X, luego de la descomposición, son respectivamente T sub 1 en X, T sub 2 en X y Fx. Si esa sumatoria debe ser igual al vector nulo, entonces procedamos a su descripción. Tendríamos que T sub 1 en X más la componente T sub 2 en X más la tercera fuerza, que sería F sub X, esto es igual al vector nulo. Es muy importante y observemos acá que se trata de la suma geométrica, la suma vectorial, y por lo tanto acá no hay ninguna diferencia. Es equívoco y es un error que es muy común, y es tomar en esta ecuación inicial y restar precisamente la fuerza que tiene sentido opuesto a las otras dos. Si nosotros planteáramos algo como eso, quiero que observen ustedes inmediatamente el error al que se llegaría. Si nosotros acá colocáramos un signo menos, entonces de allí obtendríamos lo siguiente. Despejando nos quedaría que f sub x es igual a t sub 1x más t sub 2x. Pero ustedes pueden observar que esto es contradictorio y esto no tiene ningún sentido en el sistema, puesto que por la definición de suma, si f sub x fuera igual a t sub 1x más t sub 2x, ellos tendrían que tener la misma dirección, obviamente la misma magnitud y el mismo sentido. Y claramente observamos que f sub x tiene sentido opuesto a t sub 1x y a t sub 2x. Esta llamada de atención, entonces, repito, es fundamental para una buena elaboración realmente del problema y para poder llevarlo y obtener los resultados correctos. A partir entonces de acá, de esta ecuación, podemos inmediatamente pasar y ahora vamos a expresar cada uno de los vectores, en este caso paralelos al eje X, vamos a expresarlos en términos de los vectores unitarios. Como ustedes pueden observar, el vector u sub x tiene el sentido precisamente del semieje positivo de x y por lo tanto entonces al efectuar esta descomposición, recordemos nosotros que todo vector se puede expresar
como el producto de su magnitud por un vector unitario que tenga la misma dirección y obviamente el mismo sentido. Para facilitar el cálculo vamos a utilizar esta convención. Entonces, este vector t sub 1x lo podemos expresar como su magnitud t sub 1 de x. Esta es una forma para no tener que recargar mucho la expresión que ya nosotros conocemos. Mediante esta forma, sin la flechita, quiere decir que nos estamos refiriendo a la magnitud del vector t sub 1x. Esta sería su magnitud por un vector unitario en la dirección y en el sentido de este vector que corresponde a u sub x, puesto que tiene el mismo sentido. Ahora, el vector t sub 2x podemos entonces expresarlo a su vez como la magnitud de este vector t sub 2x de acuerdo con la convención por un vector unitario que tiene la misma dirección y el mismo sentido, en este caso u sub x. Ahora, vamos a expresar el vector f sub x. El vector f sub x podemos expresarlo de nuevo en consecuencia como f sub x, que sería su magnitud, por el vector unitario en la dirección y el sentido. Pero como este vector f sub x tiene sentido opuesto a u sub x, entonces este escalar viene acompañado del signo menos, para indicar precisamente que este vector f sub x es un vector de sentido opuesto al vector u sub x. Esto es importante y es necesario entonces que lo contemplemos en la ecuación para llevar a buen término entonces el problema. Y esto de nuevo es igual al vector nulo. De acá, aplicando las propiedades que ya nosotros conocemos del álgebra de vectores, ya que u sub x es el vector común que podemos encontrar en cada uno de estos tres sumandos, podemos factorizar, por decirlo así, sobre el vector, utilizando una de las propiedades ya conocidas del producto de un real por un vector, y tenemos entonces la siguiente expresión: t sub 1x más t sub 2x menos f sub x, todo este coeficiente que multiplica al vector u sub x, y esto es igual al vector nulo. Estamos entonces aplicando propiedades precisamente de la suma, en particular el producto de un escalar por un vector geométrico. Pero a su vez, recordemos una propiedad que nosotros analizamos precisamente también en este producto. Si tenemos que el producto de lambda a es igual al vector nulo, recordemos que esto equivale, por un teorema que analizamos, lambda por a por el vector libre a es igual al vector nulo si y solamente si se da que el escalar es el real cero o se da que el vector a es igual al vector nulo. A partir de esta equivalencia, aplicándola entonces en este caso tenemos lo siguiente: como el vector unitario no es un vector nulo, puesto que es un vector de magnitud igual a 1, entonces quiere decir que acá se daría que esta expresión sería falsa para este caso, o sea, no podría darse porque a no es igual al vector nulo, en este caso u sub x es distinto del vector nulo. Por lo tanto, la única opción que nos quedaría válida es que el coeficiente es igual a 0. De esta expresión, de acuerdo con esta propiedad, entonces podemos finalmente establecer la siguiente ecuación escalar, que es fundamental ya en este proceso. Diríamos que t sub 1 por x más t sub 2 de x menos f sub x, esto es igual entonces a 0. Esta ecuación ya es la primera y la ecuación escalar, y miren que es muy importante en este proceso saber cómo se llega y no llegar a ella en una forma mecánica. En esta forma, entonces, siguiendo todo este procedimiento establecido en el álgebra vectorial, nos lleva entonces a esta ecuación escalar. De esta ecuación escalar podemos despejar entonces f sub x y tenemos que esta componente escalar f sub x es igual a t sub 1x más t sub 2x. Ahora, a partir de esta ecuación podemos inmediatamente volver a los triángulos respectivos, que son triángulos rectángulos, donde hemos efectuado la descomposición, y mirar cómo podemos expresar cada una de estas componentes de acuerdo con los valores establecidos o con los datos dados para cada vector. En particular, iniciemos con esto. ¿Qué es f sub x como componente en términos ya del escalar? Corresponde a este cateto.
En este triángulo rectángulo que se ha generado a partir de la descomposición de sus componentes rectangulares, precisamente ese es un adjetivo, componentes rectangulares que nos generan este triángulo rectángulo, podemos decir que esta componente f sub x en magnitud es igual a la magnitud de f por el coseno del ángulo alfa. Y de acá sustituyendo entonces tendríamos, esto es f sub x es magnitud del vector f, señalémoslo ahora así completamente, por coseno del ángulo alfa. Y esto es igual. T sub 1x a su vez, venimos al triángulo en azul, rectángulo de nuevo ya ustedes conocen por la descomposición, y tenemos que esto es igual a la magnitud de T sub 1 por el coseno de 35 grados. Magnitud de T sub 1 por el coseno de 35 grados. Más, en forma análoga, venimos entonces la magnitud de T sub 2x. En el triángulo amarillo, que corresponde a su descomposición, este cateto es igual a la magnitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo, en este caso 40 grados, y corresponde entonces a la magnitud de T sub 2 por el coseno de 40 grados. Ustedes pueden observar, y revisemos con mucho detalle esta ecuación, entonces de acá los valores de T sub 1 en magnitud, de T sub 2 en magnitud, son los valores dados por el problema, y de ahí podemos entonces despejar o sustituir en estas expresiones, y despejando llegamos a esta ecuación que voy entonces a dejar acá y la voy a sintetizar entonces como la ecuación 1'. Tendríamos entonces, efectuando la sustitución respectiva y evaluando esa expresión, que la magnitud de f por el coseno del ángulo alfa, luego de esta sustitución nos arroja este valor, 548.97 kilogramos fuerza. Muy bien, este es entonces el primer valor que obtenemos a partir de esta primera ecuación general obtenida por la descomposición, digamos acá, de la sumatoria de las fuerzas en general igual al vector nulo, en particular la suma de las fuerzas en x igual al vector nulo nos lleva finalmente a este valor. Procedamos entonces ahora a la descomposición, de nuevo tomando entonces la ecuación 1,2. Veamos entonces, evaluemos la suma de las fuerzas sobre el eje Y o paralelas al eje Y. Esa suma debe ser igual entonces al vector nulo. Podemos prescindir ya de esta parte, dejemos únicamente este valor, que es el valor central y final, y podemos entonces, démosle curso, y es muy importante que ustedes pongan cuidado en este proceso, es un proceso muy sencillo, pero es un proceso muy sensible a cualquier error, manejemos muy bien la suma y no tenemos ninguna dificultad. De 1,2, de la ecuación 1,2, perdón, ponemos esto, de 1,2 tenemos entonces lo siguiente, suma de fuerzas presentes o paralelas al eje Y. Las fuerzas paralelas al eje Y tenemos entonces T sub 1Y, T sub 2Y y F sub Y. Podríamos iniciar entonces así y podemos decir que F sub Y más T sub 1Y, esta componente de T sub 1 paralela al eje Y, más T sub 2Y. Recordemos que es una suma, como lo expresa precisamente esta ecuación. Acá estamos sumando todas las fuerzas paralelas al eje Y y esto nos conduce al vector nulo. De nuevo, vamos entonces ahora a expresar cada fuerza, la podemos expresar como el producto de su magnitud por el vector unitario en la dirección y en el sentido de estas fuerzas. En este caso, del vector U sub Y, que es el vector unitario orientado en el semieje positivo de Y. De ahí, según la convención establecida, podemos decir que esto es igual a esta componente en magnitud de f de Y por este vector U sub Y, ya que este vector tiene el mismo sentido del vector U sub Y, más T sub 1Y. Esta sería la magnitud de este vector por el vector unitario en la dirección del semieje positivo de Y,
Y ya que estos dos vectores tienen el mismo sentido, entonces lo indicamos con el signo positivo, U sub y. Ahora, al expresar este vector t sub 2y, tenemos que este vector tiene sentido opuesto a U sub y. Por lo tanto, entonces, este vector, expresado como un múltiplo escalar de U sub y, tendría este signo negativo. Y de ahí tenemos entonces que esto es igual a t sub 2y por, mejoremos esto, tendríamos t sub 2y, esta componente, por el vector U sub y. Esto de nuevo entonces nos lleva, de acuerdo con esta ecuación, precisamente al vector nulo. Siguiendo un proceso análogo al anterior, vamos entonces a factorizar, como así lo hemos llamado impropiamente, pero que es un término entendible, saquemos factor común el vector U sub y, y de ahí tendríamos entonces esta ecuación que nos dice que f sub y, o esta componente, más t sub 1y, menos t sub 2y, como múltiplo escalar del vector U sub y es igual al vector nulo. De nuevo tenemos el producto de un real por un vector geométrico igual al vector nulo, ya que este vector es un vector de magnitud distinta de 0, por ser un vector unitario. Esto nos lleva entonces finalmente a que este coeficiente tiene que ser igual a 0, de donde entonces tenemos esta ecuación, f sub y más t sub 1y menos t sub 2y, esto es igual al real 0. Observen que es el mismo efecto, que también podíamos mirarlo así, si tomamos la magnitud de este vector igual a la magnitud del vector nulo. La magnitud del vector nulo, por definición, es 0, y al tomar entonces esta magnitud de acá, tendríamos exactamente esta expresión. De acá podemos entonces proceder en la siguiente forma. Destaquemos o despejemos entonces f sub y tendríamos, ya que esta es una ecuación escalar, y tenemos entonces que f sub y es igual a t sub 2y menos t sub 1y. Vamos a evaluar esta ecuación. Volvamos entonces ahora ya a la descomposición rectangular, volvamos al triángulo rojo, donde tenemos la descomposición de f, y podemos decir, esta componente f sub y, que precisamente es el cateto opuesto al ángulo alfa, en ese triángulo, lo podemos expresar entonces como la magnitud de f sub y es igual a la magnitud de f por el seno del ángulo alfa. Anotémoslo entonces ahora ya en términos de f, magnitud de f por el seno del ángulo alfa. Esto es igual, la magnitud de t sub 2y en el triángulo azul, t sub 2y es, en este caso, perdón, t sub 2y, vamos al triángulo amarillo en la descomposición de t sub 2, y tenemos entonces que la magnitud de este cateto es igual a la magnitud de la hipotenusa, que corresponde a la magnitud de t sub 2 por el seno del ángulo opuesto. Entonces tendríamos acá magnitud de t sub 2 por el seno del ángulo de 40 grados, menos t sub 1y en el triángulo azul, por descomposición análoga, esto es igual a la magnitud de t sub 1, que corresponde al valor de su hipotenusa en el triángulo, por el seno del ángulo de 35 grados. Seno de 35 grados. Efectuando las sustituciones respectivas, ya vemos esta primera ecuación lograda acá, 1', obtenemos la siguiente ecuación. Tenemos entonces que la magnitud de este vector f por el seno del ángulo alfa, efectuando las sustituciones respectivas por los valores de magnitud de t sub 2 y magnitud de t sub 1, y evaluando esa expresión, tenemos finalmente entonces este valor. Tenemos que la magnitud de f por el seno del ángulo alfa es igual a 158 kilogramos fuerza. Designemos esta ecuación como la ecuación dos'. Entonces, de acá tendríamos 1' y acá tenemos la ecuación, designémosla como 2'. Ustedes pueden observar, para las dos ecuaciones respectivas, están en función de dos variables, la magnitud de f y el valor del ángulo alfa. Pero podemos entonces observar, si dividimos miembro a miembro la ecuación 2' sobre la ecuación 1', podemos entonces proceder a cancelar la magnitud de f y nos quedaría que seno de alfa
sobre coseno de alfa es igual a 158 sobre 584.97. Y de ahí podemos entonces despejar el valor del ángulo alfa a partir de la función tangente. Entonces, de aquí tenemos que alfa es tangente a la menos 1 de este cociente, dividiendo entonces la ecuación 2' término a término entre la ecuación 1'. Tenemos que esto sería entonces 158 sobre 548.97. Evaluando este valor, que ustedes pueden verificarlo, tenemos entonces que el valor, voy a colocarlo acá, de este ángulo alfa es igual a 16.05 grados. Y tenemos entonces el primer resultado solicitado por el problema. Ahora, con este valor del ángulo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, bien sea entonces en la ecuación 1, y nos quedaría esto. La magnitud de F es en consecuencia igual a 548.97 dividido por el coseno de 16,05. Y de ahí podemos obtener el valor de la magnitud de F. Pero también lo podíamos hacer de la misma ecuación 2'. En este caso, la magnitud de F es igual a 158 sobre el seno de alfa para ese valor de 16.05. Y este resultado, voy entonces a indicarlo acá, esta magnitud de F, que podemos obtenerla en cualquiera de las dos expresiones que acabo de indicar, nos arroja un valor de 571.23 kilogramos fuerza. Esto significa, entonces volviendo de nuevo al problema, ahora sí podemos afirmar lo siguiente. Para que este sistema, de acuerdo con lo que nos están pidiendo acá en el problema, que es, dadas esos dos valores de T1 y de T2, vamos a determinar, o acabamos de determinar, el valor de la magnitud de F y el valor del ángulo designado aquí como alfa para que este sistema esté en equilibrio. El sistema en consecuencia está en equilibrio cuando el valor de este ángulo es de 16.05 grados y la magnitud de la fuerza F corresponde a 571.23 kilogramos fuerza. De esta manera hemos visto entonces una aplicación fundamental. De acá surgen muchas preguntas en un problema que es relativamente sencillo, que ustedes podrán entonces también resolver. Podríamos hacernos preguntas como estas. ¿Cuál, de nuevo, puede ser o cuál debe ser, por ejemplo, la magnitud de F, si es posible, y el valor del ángulo alfa, para producir o para generar una fuerza resultante, supongamos, paralela al eje Y y de una magnitud determinada? Esto lo podemos resolver entonces en forma análoga y teniendo en cuenta esta descripción que hemos hecho hasta el momento y un proceso organizado y coherente que, fundamentado en el álgebra, digamos, vectorial, nos da un soporte para un problema físico. De esta forma hemos terminado entonces el análisis de este módulo. Ustedes, como les anoté inicialmente, pueden profundizar, pueden trabajar a fondo y con una ayuda o un soporte real, que es precisamente el tutorial que les he construido precisamente para este efecto. En esta forma terminamos entonces nuestro módulo 25 en este curso de geometría vectorial y analítica en el programa de UDARROA, un programa de la Universidad de Antioquia. Volveremos pronto.